Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos, en esta tarde vamos a abrir las Sagradas Escrituras para dar lectura al texto de la Palabra de Dios que está en el libro de la segunda de las Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Vamos a estar refiriéndonos al texto que está en el verso 29. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 29. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte en esta tarde que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en el que hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra, pedimos de ti, Señor, la iluminación del Espíritu Santo, para que el mensaje del Señor de las Sagradas Escrituras nos sea claro, nos sea comprensible, y por medio de él podamos ir creciendo en el conocimiento de tu verdad, Padre, extendiéndonos, Señor, hacia la meta del supremo llamamiento, confiando y creyendo que eres poderoso para hacerlo. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos amados, la vida de oración es parte de la vida de creencia del cristiano. Y muchas veces esa vida de oración no se puede hacer con libertad o no se puede hacer correctamente porque no se conoce lo que el rey Salomón mencionaba aquí. Amén. Y nosotros vemos que dice, cualquiera que extendiere, cualquier hombre común del pueblo o la nación toda, que extendiera sus manos hacia esta casa, conociendo su llaga y conociendo el pesar de su corazón, dice, tú oirás desde los cielos. Amén. Tú oirás desde los cielos y perdonarás y darás a cada uno conforme a su corazón. Ahora hay hermanos que son inconstantes en la vida de creencia,
por cuanto que no conocen el origen del pecado. Ayer nosotros estuvimos refiriéndonos a esto. ¿Por qué el rey Salomón habló de la llaga? La llaga era algo a lo cual estaban atentos en la nación de Israel. Es más, había toda una ley. Si usted lee el Levítico capítulo 13, que habla sobre la ley de la lepra, era algo de lo cual recibieron indicaciones, recibieron referencias, recibieron una dirección de parte de Dios y se les mandó que estuvieran atentos en cuanto a la llaga. Pero aquí el rey Salomón hace mención de la llaga, pero no en relación a la enfermedad, sino en relación al origen de lo que produce la herida, al origen de lo que trae pesar en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que produce la herida en un hombre? ¿Qué es lo que trae pesar en una persona? No es el bien que hace, ¿no es cierto?, sino el mal que hace. Lo que trae pesar a una persona no es por el bien. Por el bien nadie se siente acusado. Por eso es que la Biblia cuando habla acerca del fruto del Espíritu Santo, lo menciona al fruto del Espíritu Santo y dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque no hay una ley que condene al hacer lo bueno. Entonces, cuando uno hace lo bueno, eso no trae pesar en el corazón ni abre una herida. Entonces, cuando el rey Salomón estaba hablando de que si reconociese la llaga y conociera, habiendo conocido, dice, conociere su llaga y el dolor y su dolor del corazón, y él extendiera sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Hay personas que no saben, que no entienden qué es lo que ha producido la herida y qué es lo que trae el pesar, sino que están mirando las circunstancias, que están mirando las situaciones. Amén. En el libro de Números, en el capítulo 21, habla que cuando la nación de Israel salió de la cautividad de Egipto y comenzó a transitar por el desierto, llegó un momento en que ellos comenzaron a rebelarse contra Dios y comenzaron a rebelarse contra Moisés, como el profeta, diciéndonos, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a este desierto donde no hay agua, donde tenemos que comer todos los días este pan liviano? Y comenzaron de esa manera a rebelarse, hasta renegaron de que habían sido salvados, que habían sido rescatados. Preferían volver a Egipto, donde eran esclavos y donde estaban sometidos a trabajos forzosos y a ración de pan, que ser una nación libre y estar siendo conducida por Dios. Y se rebelaron, y cuando se vieron rebelados y subió su rebelión delante de Dios, Dios envió una plaga de serpientes ardientes. Envió una plaga de serpientes ardientes. Y ellos empezaron a notar que si bien hay serpientes en el desierto, empezaron a notar que eran muchas. O sea que ya iba más allá de un hecho normal o un hecho común que puede darse, como tener un accidente, como que alguien, fuera mordido por una serpiente. ¿Por qué? Porque empezaban a ver que continuamente estaba falleciendo gente por la mordedura. Y le llamaron serpiente ardiente, ¿por qué? Porque la mordedura traía gran fiebre y la persona moría. Amén. A causa de la mordedura, la persona moría, no importaba que fuere joven, no importara que fuere anciano, no importara que fuere hombre, que fuere mujer, que fuera fuerte, que fuera débil, no importaba, el que era mordido por la serpiente moría. Y moría de una forma desgarradora. Entonces comenzaron a notar que no era un hecho normal que estuviera dándose tanto fallecimiento. Entonces comenzaron a pensar y a decir, ¿por qué es que nos está pasando esto? Entonces cuando reaccionaron, dijeron, no, hemos pecado contra Dios. Fueron a Moisés y le dijeron que rogara a Dios para que quitara las serpientes. Y viendo Moisés el arrepentimiento de la nación de Israel y su pedido,
no le quedó otra cosa que ir a la presencia de Dios y comenzar a rogar a Dios que quitara las serpientes. Que quitara las serpientes. Pero cuando Moisés va a la presencia de Dios, Dios le habla a Moisés. Y en vez de decirle que iba a quitar la serpiente, le dice que él hiciera una serpiente. ¿Se imagina? Iba a pedirle que quitara la serpiente. Entonces él por ahí pensaría en su mente o en su corazón, bueno, va a venir un viento recio o va a venir y van a ser conducidas hacia otro lugar. Pero Dios, en vez de decirle que iba a quitar la serpiente, le dice que hiciera una serpiente. Así que Moisés, sin entender, hace la serpiente, amén, manda que se haga la serpiente, la pone sobre un báculo, sobre un poste de madera, la levanta y le habla a toda la nación de Israel. Y dice, así dice el Señor, todo el que fuere mordido por serpiente ardiente y mirare a la serpiente, vivirá. Entonces, estos comenzaron a ver que había una salida, pero la salida no era como ellos esperaban, no era como ellos pensaban que iba a tener la salida. Ellos querían que las serpientes fueran quitadas, pero Dios le había hablado a Moisés que iban a vivir si miraban a la serpiente que él había mandado a levantar, entonces el veneno de la serpiente no los iba a matar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una idea de cómo sería vivir la vida de creencia, cómo sería vivir la vida espiritual, la vida de fe, pero que es nuestra idea o es nuestro deseo, como la nación de Israel, que deseaba que quitara las serpientes ardientes, pero Dios no quitó las serpientes ardientes, añadió una serpiente más. Amén. Pero la diferencia era que cuando ellos miraban a esa serpiente, entonces iban a poder vivir y el veneno no les iba a matar. Entonces, hermano querido, ¿por qué a veces no se conoce la llaga? ¿Por qué a veces no se conoce el origen del pecado? Porque uno no mira atentamente, uno no mira correctamente. Entonces, al no mirar correctamente, como hacía por ejemplo el sacerdote, que cuando alguien tenía una quemadura y después esa quemadura se convertía en una llaga blanca, tenía que examinarla y tenía que ver si la profundidad, tenía que ver si el pelo se emblanquecía también. Entonces, si era así, lo tenía que sacar fuera del campamento, a los 7 días lo tenía que volver a revisar nuevamente. Y si era superficial, entonces lo declaraba limpio, pero si era que se había profundizado la herida, entonces lo declaraba inmundo. Y debía morar fuera del campamento, debía rasgar sus vestiduras y debía vociferar diciendo que inmundo era. Amén. Pero hoy la gente no mira correctamente, no mira atentamente. Sin embargo, el rey Salomón, cuando fue a consagrar el templo para que la gente pudiera tener vida de creencia, para que la gente pudiera tener una vida espiritual, una relación con Dios, ¿qué es lo que dijo? Si hubiera algún hombre común del pueblo o hubiera una nación que conociera su llaga, y no se refería a que toda una nación iba a estar contagiado de lepra, sino hablaba de la llaga que produce, la herida que produce el pecado, de la cual habla el profeta Isaías. Cuando nosotros vamos al profeta Isaías, allí en el capítulo 1, en el verso 8, nosotros podemos ver al profeta Isaías que dice, capítulo 1, verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querráis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza, dice, está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite.
¿Ve? Hace referencia de ¿qué? Del pecado. Entonces, a causa de que no miramos correctamente y nosotros pensamos que para tener la vida de creencia va a ser a nuestra manera, que para tener una buena relación con Dios va a ser a nuestra manera, cuando no se hace a nuestra manera comenzamos a dudar. Cuando no es como nosotros pensamos se va generando la duda. Pero cuando nosotros vamos mirando el Evangelio, cuando vamos mirando las Escrituras, y de las Escrituras vamos aprendiendo. Jesús le dijo a sus contemporáneos: a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Cuando Nicodemo dijo: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le habló que le era necesario nacer de nuevo, ¿no es cierto? Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Le dijo: si no nacieres de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Si no nacieres del agua del Espíritu, no vas a entrar. ¿Y cómo puede ser esto? Le dice Jesús: siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Siendo tú uno de los principales que enseña, que está familiarizado con las Escrituras, ¿no entiendes esto? Pero viendo de que no entendía, no entendía, entonces quiso ser más específico el Señor Jesucristo. Entonces, para que pudiera entender, le dijo: si yo te hablo las cosas de la tierra y tú no la entiendes, ¿cómo entenderías si te hablo de las cosas del cielo? Pero viendo que estaba sin entendimiento y sabiendo de que Nicodemo estaba familiarizado con la ley, estaba familiarizado con las Escrituras, que conocía las Escrituras, le dice en el versículo 13 del capítulo 3: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y después el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Le dice que le era necesario nacer de nuevo, pero él no lo podía entender. Entonces le habla así como Moisés. Bueno, eso sí lo entendía. ¿Por qué? Porque había leído las Escrituras, había leído varias veces. Antes de los 13 años, los israelitas, especialmente la gente abocada a ello, debías conocerse los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Hasta el día de hoy eso es una práctica. Amén. Los 5 primeros libros de la Biblia se lo tienen que conocer de memoria. Entonces, eso sí conocía, que había sucedido que cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, la consecuencia, o sea, la paga del pecado, la muerte. Por eso es que Dios envió la serpiente ardiente. ¿Por qué? Porque habían pecado. Amén. La paga del pecado, la muerte. Ahora ellos querían vivir, no querían morir. Nadie quiere morir, nadie quiere ir a la condenación. Amén. Pero tenían una idea de cómo vivir a su manera, que Dios quitara la serpiente. Amén. Que Dios quitara la serpiente ardiente. Pero en vez de quitar Dios la serpiente ardiente, ¿qué es lo que hace Dios? Le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y que todo aquel que mira a esa serpiente va a vivir. Entonces, ¿qué es lo que toma Jesús? Este hecho de la nación de Israel y se lo da como una ilustración de lo que era la vida de la creencia, la vida de fe, la vida espiritual. Dice: no es a tu manera ni es como a ti te parece, sino que así como Dios levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces los hombres están tan habituados al pecado que cuando pecan, que cuando desobedecen, que cuando hacen algo malo, se lo atribuyen a sí mismos.
Así como cuando hacen algo bueno. Cuando hacemos algo bueno nos lo atribuimos, ¿por qué? Porque queremos la alabanza, ¿no es cierto? Queremos ser elogiados, felicitados por lo bueno que hacemos. Pero cuando hacemos algo malo, amén, nos lo atribuimos, pero en vez de recibir la alabanza, en vez de recibir, ¿qué es lo que recibimos? Se abre una herida y viene a pesar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Y entonces, como no entendemos cómo se produjo esto en nuestras vidas, nos atribuimos tanto lo bueno como lo malo. El apóstol Pablo, que tenía un entendimiento mayor acerca de estas cosas, él nunca, aun cuando estaba habituado al pecado, como cualquiera de nosotros que está habituado al pecado, él nunca miró al pecado como algo personal, como algo propio, sino que lo miraba como una tercera persona. Vamos a ir a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, lo que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, aunque él era un hombre habituado al pecado, por la revelación que él recibió, entendió que el pecado era una tercera persona, que era algo que lo inducía, que lo engañaba, que tenía poder para engañarlo y tenía poder para matarlo. Amén. Para producir en él la muerte espiritual. Pero aunque él era el que cometía, o como puedo decir, estaba habituado al pecado, no lo veía como algo propio, como algo que él hacía, sino como algo que actuaba en él. Por eso es que si no conocemos la llaga, tampoco podemos saber la respuesta. Amén. Si yo no entiendo que el pecado es algo que actúa en mí y que me induce y que me engaña y que aún me mata, entonces yo no voy a poder entender cómo ser libertado del pecado. Por eso es que es importante conocer la llaga, cómo es que se produce la herida. Amén. Entonces, si es un poder que me induce, que me engaña y me mata, aun cuando yo quiera libertarme de ese poder, es un poder que va a estar induciéndome, que va a estar engañándome y que va a estar matándome. Era como, por ejemplo, si alguno, en los tiempos en que Dios había mandado a la serpiente ardiente a matarle como resultado del pecado, decía, bueno, a la verdad para mí es una locura lo que Dios hizo por medio, lo que Dios quiere hacer por medio de Moisés. Yo me voy a asegurar que no me pique. Me voy a poner botas de cuero, voy a agarrar un bastón, un machete, voy a dar pasos con seguridad, amén, y me voy a asegurar que a mí la serpiente no me pique. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, por mucho que uno se asegure, ¿no habrá un momento en que se descuida la persona? Por más que se ponga botas de cuero, machete, que las quiera evitar, que quiera dar pasos seguros, ¿no habrá un momento en que va al baño? ¿No habrá un momento que alguien le hable y le toma la atención? ¿No habrá un momento que se sienta a comer, que se sienta a cocinar, que se pone a trabajar? ¿No habrá un momento en el que se va a dormir? Amén. ¿Podrá estar todo el día despierto? No, ¿no es cierto? No puede. Entonces va a haber un momento en el que va a estar descuidado. Por más que una persona quiera por sí mismo que la serpiente no le pique, no iba a poder evitarlo. Lo único que podía lograr para salir de esa situación era a la manera de Dios. Lo mismo nos sucede en cuanto al pecado. Por más que nosotros queramos que en ningún momento nos engañe, en ningún momento nos induzca, en ningún momento produzca la muerte, no va a haber manera. No va a haber manera. Por eso usted mira a todos los hombres
que vivieron de una forma correcta, todos los reyes que vivieron y que hicieron lo que era correcto, en algún momento desobedecieron, en algún momento fracasaron. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida no es que yo por mí mismo busque librarme del pecado. La salida es que Dios sea que me liberte. Amén. Por eso el Señor dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no muera, no se vaya a la condenación, sino que pueda recibir por la fe el don de la vida eterna. Amén. Entonces, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Entonces alguien puede decirme, pero usted nunca comete errores. Y yo no puedo decirle que no cometo errores, pero sí puedo decir con seguridad que Jesucristo me lavó perfectamente de todos mis pecados. Sí puedo decir con seguridad que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario me limpió perfectamente de todos mis pecados, que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy viendo por la palabra del Evangelio. Eso es lo que estoy viendo por la palabra del Evangelio. Entonces la vida del cristiano no está en su parecer, no está en lo que piensa de cómo debiera vivir la vida espiritual, sino que la vida del cristiano está en mirar correctamente las Escrituras para aprender de las Escrituras. Y las Escrituras dicen que por las obras ningún hombre puede ser justificado. Y por cuanto que todos hemos pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué es que nosotros decimos que somos santos? ¿Por qué es que nosotros decimos que somos justos? ¿Por qué es que nosotros decimos que somos perfectos? ¿Por qué decimos que tenemos la vida eterna? ¿Porque Dios quitó la serpiente? No, porque Dios levantó a la serpiente en el desierto. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, también Jesucristo fue levantado en un madero para que todo aquel que mira en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fíjense, cuando estaban los dos ladrones siendo crucificados con el Señor Jesucristo, mira, durante el tiempo que ellos le decían, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros también. 6 horas estuvo crucificado el Señor. Imagínense cuánto tiempo estuvieron estos hombres insistiéndole para que se salvara y para que lo salvara a ellos. ¿Tuvo reacción alguna el Señor? ¿Les miró? ¿Les respondió? No, ¿no es cierto? No tuvo ninguna reacción el Señor en cuanto a ellos. No los miró que estaban equivocados, no tuvo ninguna reacción en cuanto a ellos. Pero en un momento de esas 6 horas, uno de los ladrones lo miró y lo miró de una manera distinta. Lo miró como el Mesías, lo miró como el Salvador. No lo miró como un hombre que estaba siendo crucificado como un malhechor, al igual que él. No lo miró como un impostor, no lo miró como un hombre que estaba muriendo en debilidad, lo miró como el Mesías, lo miró como el Salvador. Y cuando lo hubo mirado de esa manera, le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. E inmediatamente el Señor se inclina para decirle, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo tuvo la respuesta de Dios? Cuando tuvo una mirada distinta en cuanto al Señor Jesucristo. Por eso es que muchas personas no pueden tener una buena vida espiritual, una buena vida de creencia. ¿Por qué? Porque no miran bien el origen de la llaga. Y siempre se atribuyen a sí mismos. Dicen, sí, yo soy tan santo cuando hago lo bueno, como tan pecador como hago lo malo. Y se atribuyen lo uno y lo otro, pero al no mirar correctamente y siempre estar mirándose a sí mismo, no pueden tener respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
mirarlo al Señor, que es por donde Dios nos da la salida y la respuesta para ser completamente curados. ¿Sabe lo notorio en cuanto a esta ley de examinar la llaga, que a mí me llamaba la atención? Que era que cuando todo el cuerpo se volvía blanco de la punta de los pies y hasta la cabeza, entonces ahí el sacerdote lo declaraba limpio. Y usted dice, ¿cómo puede declararlo limpio cuando está todo tomado desde las puntas de los pies hasta la cabeza? ¿Por qué? Porque ya no había manera de vivir en la hipocresía. Cuando se hace claramente evidente y nosotros comprendemos que somos pecadores y que por nosotros mismos no podemos obtener la salida, es ahí cuando podemos creer y podemos acudir al Salvador. Mientras yo me creo que yo puedo ir, bueno, me salió una mancha acá, la tapo, me salió una mancha acá, lo oculto, así como Naamán, que tenía su armadura, tenía su investidura, era el general, pero ¿qué es lo que le dice el siervo del Señor? Ve y zambúllete 7 veces al río. Nadie se puede zambullir con toda la armadura, ¿no? Tenía que sacarse la armadura, tenía que sacarse la ropa y zambullirse. ¿Qué era lo primero que se iba a notar? Que él estaba leproso, su debilidad. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando hubo creído a la palabra del siervo de Dios, fue completamente sano. ¿Por qué? Porque nunca la vida de creencia o la vida espiritual es a nuestra manera. Siempre es a la manera de Dios. Por eso es que tenemos que mirar correctamente. No andar por nuestro parecer, como a mí me parece, como yo creo. Debo mirar correctamente a la palabra del Evangelio para poder tener una buena vida o una vida saludable, una vida espiritual saludable. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, hasta aquí vamos a compartir la meditación de la palabra de Dios con la referencia, hermanos, de que la salida no se encuentra en lo que yo hago, sino en lo que Dios ha hecho, y lo que ha hecho lo ha hecho completo, lo ha hecho perfecto para que yo sea limpio del pecado y pueda acercarme confiadamente al trono de la gracia sin dudar. Porque no se trata más de lo que yo hago, sino se trata de lo que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo, por quien somos más que vencedores. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, para iluminarnos los ojos del entendimiento y traernos así la comprensión de tu buena voluntad, de cómo ser limpios del pecado, Señor, y poder tener una buena vida espiritual, dándote gracias en todo y mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle.
La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,